Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a abordar una de las funciones trascendentes, la cual es la función logarítmica. Para ello vamos a comenzar hablando sobre la función exponencial. Recordemos que una función exponencial tiene la forma f de x igual a elevado a la x, donde sabemos que a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Recordemos que esta función exponencial es 1 a 1, ¿verdad? Entonces, como esta función exponencial es 1 a 1, entonces existe una función inversa. Pero, ¿qué significa que la función exponencial sea 1 a 1? Significa que para cada x en el dominio, este valor de x tiene exactamente una imagen en el rango y que ningún valor en el rango sea imagen de más de algún valor x del dominio, ¿verdad? Eso significa que una función sea 1 a 1. ¿Cómo nosotros podemos detectar si una función es 1 a 1? Bueno, tenemos la gráfica de la función y si trazamos una línea horizontal y esa línea corta a la función en exactamente un punto, entonces la función es 1 a 1, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo de la función f de x igual a 3 medios elevado a la x, ¿verdad? Entonces, así nosotros podemos detectar de manera visual si una función es 1 a 1. Ahora vamos a determinar o vamos a recordar cómo encontramos la inversa de una función. Entonces, para ello vamos a ocupar la siguiente función como ejemplo, ¿verdad? Que es f de x igual a 4x más 3 entre 2x más 5. Entonces, como primer paso vamos a intercambiar las x por la y, ¿verdad? Entonces, recordemos que f de x es igual a y. Entonces, vamos a hacer ese intercambio. Entonces, tenemos x igual a donde hay una x, vamos a situar una y, ¿verdad? 4y más 3. Acá pues hay otra x, entonces nos queda 2y más 5, ¿verdad? Y acabamos de decir que f de x es igual a y. Así es que vamos a poner solamente x, ¿verdad? Entonces ya teniendo este intercambio entre las variables, lo que vamos a hacer es despejar la variable y, ¿verdad? Entonces al despejar la variable y nos queda la siguiente función, ¿verdad? Que es 3 menos 5x entre 2x menos 4, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que la función inversa de f de x igual a 4x más 3 entre 2x más 5 es 3 menos 5x entre 2x menos 4. A la función inversa la vamos a anotar como f a la menos 1, ¿verdad? Este a la menos 1 no es un exponente, simplemente es una notación. Simplemente es como nosotros escribimos una función inversa. Bien, ahora vamos a obtener la inversa de una función exponencial. Como la función exponencial es de la forma a elevado a la x, ¿verdad? Donde ya sabemos que su dominio son todos los reales y su recorrido es de 0 a más infinito, ¿verdad? Sin incluir los extremos. Al hacer el intercambio, ¿verdad? Entonces tenemos que x es igual a elevado a la f elevado a la menos 1 de x, ¿verdad? Entonces acá pues podemos tener y, ¿verdad? Pero vamos a escribirlo de esta forma, ¿verdad? Como f a la menos 1 de x, ¿verdad? Entonces al tener esta expresión, ¿verdad? El f elevado a la menos 1 de x no se puede despejar, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tratar de alguna manera de escribirlo de una forma más clara posible, ¿verdad? Entonces f elevado a la menos 1 de x lo vamos a escribir como el logaritmo base a de x, donde el dominio de la función inversa va a ser igual al intervalo desde 0 hasta más infinito, ¿verdad? Sin incluir al 0, y el recorrido va a ser igual a todo r, ¿verdad? Es decir, el que es el recorrido de la función va a ser el dominio de nuestra función inversa, y el que es el dominio de la función es el recorrido de la función inversa, ¿verdad? Entonces se hace ese intercambio de tanto el dominio como el recorrido de una función y su inversa, ¿verdad?
Ahora, si en vez de escribir f, ¿verdad?, a la menos 1 de x, escribimos y, como lo acabo de mencionar hace un momento, entonces tenemos y igual al logaritmo base a de x. Entonces, a esta función se le llama función logarítmica de base a, ¿verdad? Ahora, podemos ver que el logaritmo no es más que un exponente. Es decir, si tenemos y igual al logaritmo base a de x, esto significa que a a la y es igual a x, ¿verdad? Entonces, a a la y es la forma exponencial de la forma logarítmica y igual al logaritmo base a de x. Entonces, hay una relación entre la función logarítmica y la función exponencial. Bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Tenemos que expresar, ¿verdad?, 9 al cubo igual a 729 en forma logarítmica. Así que vamos a hacer uso de la relación que acabamos de ver, que y igual al logaritmo base a de x es lo mismo a tener a a la y igual a x. Entonces, para este ejemplo, ¿verdad?, que nos piden expresarlo en forma logarítmica, ¿verdad?, lo tenemos expresado en forma exponencial, vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? El 729, ¿verdad?, hace las veces de x, es decir, nos va a quedar el logaritmo base 9 de 729 va a ser igual a 3, ¿verdad? Es decir, 3 es igual al logaritmo base 9 de 729, ¿verdad? Entonces, esta es la forma logarítmica de la forma exponencial 9 al cubo igual a 729, ¿verdad? Otro ejemplo es que nosotros expresemos 2 igual al logaritmo base 11 de 121 en forma exponencial, ¿verdad? Este es un proceso diferente o contrario al que acabamos de desarrollar. Siempre vamos a utilizar esta relación que existe entre la forma exponencial y la forma logarítmica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Esto está en forma logarítmica, ¿verdad? Lo tenemos de esta forma y lo vamos a expresar en forma exponencial. Así es que la base, ¿verdad?, que en este caso es a, pues justamente va a ser 11, ¿verdad? Vamos a tener 11 elevado a al cuadrado, ¿verdad? 11 elevado al cuadrado igual a 121, ¿verdad? Entonces así lo vamos a escribir la forma exponencial de esta forma logarítmica, ¿verdad? 11 elevado al cuadrado igual a 121. Ahora vamos a ver las siguientes observaciones. La primera de ellas es que a los logaritmos base 10 se le llaman logaritmos comunes y se omite la base. Es decir, nosotros podemos escribir y igual al logaritmo de x, ¿verdad? Cuando nosotros veamos una función de esta forma, ¿verdad?, donde no se escribe la base, entonces estamos frente a un logaritmo base 10, ¿verdad? Otra de las observaciones es que cuando la base del logaritmo sea el número e, a esos logaritmos se le llaman logaritmos naturales, ¿verdad? Y se denota de una forma un poco diferente, como y igual a logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces tiene esta notación un poco diferente a la que venimos viendo, ¿verdad? Entonces estas son dos observaciones muy importantes que tienen los logaritmos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a graficar la siguiente función. F de x igual al logaritmo de x. Para hacer la gráfica de esta función, recordemos que el dominio de la función logaritmo es desde 0 hasta más infinito, sin incluir el 0. Así es que los elementos que nosotros vamos a evaluar los vamos a tomar en ese intervalo, ¿verdad? Entonces acá tenemos elementos para x y evaluamos, ¿verdad?, en la función logaritmo de x, ¿verdad? Entonces al evaluar, por ejemplo, el 0.001, el resultado es menos 3. Evaluamos el 0.01, el resultado es menos 2. Y así vamos evaluando cada uno de estos valores y estas parejitas, ¿verdad?, nos van a conformar los pares ordenados que nos van a permitir trazar la gráfica en el plano. Por ejemplo, la primera, el par ordenado que vamos a graficar en el plano va a ser 0.001, menos 3. El segundo va a ser 0.01, menos 2.
y así sucesivamente, ¿verdad? Al graficar todos esos puntos en el plano y trazar la curva que pasa por ellos, tenemos la gráfica de la función logarítmica g de x igual a logaritmo base 10, ¿verdad? Logaritmo base 10, lo que acabamos de mencionar, de x, ¿verdad? Entonces tenemos esta gráfica, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que es graficar f de x igual al logaritmo natural, ¿verdad?, de x. Entonces recordemos siempre que el dominio de esta función va a ser desde 0 hasta más infinito. Tomamos siempre valores en ese intervalo y evaluamos, ¿verdad? Evaluamos en la función, vamos a obtener siempre pares ordenados con estos valores, ¿verdad? Y esos pares ordenados siempre lo vamos a graficar en el plano y unimos la curva que pasa por esos puntos y obtenemos esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica que tenemos acá es la gráfica de la función logarítmica f de x igual al logaritmo natural de x. Bien, vamos a recordar que si tenemos que y es igual al logaritmo natural de x, entonces esto es tener e elevado a la y igual a x, ¿verdad? La relación que hay entre una función logarítmica y una función exponencial, y en este caso para la función particular logaritmo natural de x. Bien, ahora vamos a ver ciertas propiedades de los logaritmos. La primera es que si nosotros tenemos el logaritmo del producto de dos números, ese logaritmo es igual a la suma de los logaritmos de los números, ¿verdad? Es decir, el logaritmo base a de x por y es igual al logaritmo base a de x más el logaritmo base a de y. Como segunda propiedad tenemos que el logaritmo del cociente de dos números es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor, ¿verdad? Tenemos el logaritmo base a de x entre y, eso es igual al logaritmo base a de x menos el logaritmo base a de y. Y la tercera propiedad es que el logaritmo de la potencia de un número es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del número, ¿verdad? Entonces tenemos logaritmo base a de x elevado a la y, eso es igual a y por el logaritmo base a de x. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video, espero les haya gustado. No olvidar suscribirse al canal y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.